No se preocupe, doctor. Todavía no empezamos. En un minuto empiezo. Así que no es un problema con su audio. Le hemos dado 5 minutos porque me escribieron también al teléfono pidiendo eso. Pero ya voy a empezar. Dame unos segundos. Ya, 8:05. Dimos los 5 minutos de tolerancia y por respeto a todos vamos a empezar la sesión. Entonces, buenas noches con todos, espero que se encuentren bien. Les cuento que nuestra ley, siempre comenzando con algún grado de conversación, ¿no? Nuestra ley quedó todavía para la siguiente legislatura, eso quiere decir que eso debe ser para agosto aproximadamente. Para los que estén interesados en ese tema, ahorita está debatiendo el decano del Colegio de Lima, ¿sí? Con el decano, el vicedecano del Colegio Médico. Y por lo que tengo entendido, por lo que están mencionando ahora en el grupo de la sociedad, va bastante bien el colegio odontológico. Pero bueno, a ver, hoy vamos a hablar, doctores, para continuar con el tema de cirugía en pacientes sistémicamente comprometidos, con cirugía oral en pacientes con alteraciones cardiovasculares. Mi nombre es Jaime Hidalgo, ya nos conocemos de la sesión anterior. Soy cirujano dentista, diplomado en cirugía, especialista en cirugía, diplomado en medicina y algunos grados extras con respecto a la especialidad. Entonces, el propósito de esta sesión, de esta clase, es, pues, sobre todo el de esta idea, ¿sí? Que nosotros, pues, reconozcamos el impacto que tiene sobre nuestro paciente. Creo que la idea de las enfermedades cardiovasculares la tienen todos de pregrado, hemos salido con un concepto claro de enfermedades cardiovasculares, pero el punto será qué recomendaciones podemos dar en tratamientos adecuados, ¿sí? ¿Qué planes de tratamiento podemos elaborar para realizarle exodoncias seriadas? Por ejemplo, la semana pasada tuve que hacerle 6 exodoncias a una paciente que, que se encuentra en preparación para una cirugía cardiovascular. Tenemos pacientes a la espera de cirugía cardiovascular que están tomando, por ejemplo, warfarina, ¿sí? Vamos a tocar todos los puntos que tengan que ver con pacientes con alteraciones cardiovasculares. Aquellas alteraciones de la coagulación las van a tocar con el doctor Rivadeneira, si no me equivoco, o con el doctor Florencio. Ahora les confirmo ese dato. Entonces, el punto aquí, doctores, era esta idea, ¿sí? De esta sesión, y siempre les pongo aquí abajo, recuérdenlo, el Vancouver de cada uno de los artículos que utilice para que puedan visitarlos, me han escrito durante la semana varios doctores para darles los artículos, pues con gusto se los envío, ya saben que la información se comparte sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, esta semana tenemos que salir con esta conclusión, ¿no? ¿Cómo diseño planes de tratamiento para mis pacientes? Puedo hacerle 6 exodoncias a una paciente que toma amiodarona, que toma bisoprolol, ¿sí? Vamos a definir ciertos datos y a partir de pues todos llegar a consensos basados en evidencia científica. Todos los románticos vemos el corazón de esta manera, ¿cierto? E imaginamos el corazón con estas características y es un corazón bastante simple. Luego, pues recordamos un poco que el corazón es un poco más abstracto, ¿cierto? Que el corazón no es así como este de las películas y comenzamos a recordar que el corazón, pues tiene estas características en realidad y no es tan romántico como lo recordábamos. Y comenzamos a recordar que el corazón tiene múltiples vasos y que estos vasos cumplen un rol específico, ¿sí? Recordamos entonces que tenemos arterias pulmonares y su importancia y la clave de estas arterias pulmonares, pues, ¿no? Por ejemplo, siempre se lo pregunto a mis residentes, ¿no? Es importante que ellos recuerden cuál es la vía por la cual un tumor de cavidad bucal puede llegar a otras zonas del cuerpo. ¿Cómo es que hace un carcinoma epidermoide, metástasis o el ahora llamado ameloblastoma metastatizante? ¿Cómo es que este tumor pueda hacer este tipo de cuadros? Y en realidad mucho tiene que ver el recordar anatomía, recordar cómo va a llegar el drenaje linfático, a través de cómo va a llegar y cómo va a discurrir por el cuerpo. He ahí la importancia del recordar también estructuras tan básicas como vamos a ver que un protagonista en esta sesión van a ser las arterias coronarias.
porque estas van a estar involucradas en una patología muy específica, ¿sí? El arco aórtico, pues, es parte básica que tenemos que recordar. Vamos a mencionar, como ya la semana pasada íbamos adelantando, por qué es importante y por qué vamos a definir eh, una presión arterial a partir de la presión que se ejerce sobre estos vasos, ¿no? Y cuando partimos en dos al corazón y lo abrimos, vamos a recordar algo muy simple y algo que estoy seguro que todos ya hemos recordado la semana pasada, las válvulas del corazón, ¿cierto? Las tricúspides pulmonares, mitral y aórtica. Vamos a recordar cómo está dividido en las aurículas y en los ventrículos y por qué es importante. Recuerden cómo se los mencionaba en la sesión anterior y cómo es clave entender C y B, por ejemplo. Acá tengo residentes de patología y residentes de atención de pacientes especiales. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que un paciente desarrolle este problema, esta comunicación interventricular? Puedo entender también cómo voy a tener hipertrofia de este músculo del corazón, ¿sí? Vamos a tener hipertrofia del miocardio, pero sobre todo de uno de los lados. Si estamos frente a una tetralogía de Fallot, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos a ver las hipertrofias del ventrículo izquierdo que están asociadas y por qué se pueden dar. Por qué es frecuente que el paciente pueda desarrollar este tipo de problemas, ¿sí? A su vez, vamos a recordar también el punto en el que teníamos pacientes con alteraciones de la conducción. Lo mencionaba en la sesión anterior, ¿no? Cómo vamos a tener, perdón, la conducción a partir del nódulo sinoauricular, cómo inicia este evento de conducción al aurículo ventricular y cómo va dirigida a través de la fibra de Purkinje. Y miren cómo lo más frecuente es que tengamos aumento del ventrículo izquierdo, ¿sí? A diferencia de la tetralogía de Fallot. Y miren cómo este es el que ejerce toda la presión. Observen ustedes el grosor del miocardio del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo común. Y aquí habíamos mencionado las ondas PQRST y la interpretación del EKG. ¿Sí? Yo creo que para todos nosotros va a ser importante recordar que todo el paciente tiene un completo sistema complejo de funcionalidad. Y aquí es anatomía, ¿sí? Del corazón. Y vamos a recordar que el corazón también tiene su propia vascularidad, su propio sistema de irrigación. A partir de esto, vamos a ver cómo tenemos estos vasos que les mencionaba, las arterias coronarias, con una coronaria derecha, y si tenemos una derecha, vamos a tener una coronaria izquierda. Vamos a tener descendientes o interventriculares anteriores y posteriores, ¿sí? Interventriculares anteriores y posteriores. ¿Y por qué van a ser importantes estos vasos? Pues básicamente porque nosotros vamos a tener una patología, ¿recuerdan? ¿Sí? Las enfermedades isquémicas del corazón. En estas enfermedades isquémicas vamos a recordar estos trombos que viajan y pueden obliterar estos vasos. Y ya lo habíamos mencionado en sesiones pasadas como el alterar, voy a poner otro color esto para que puedan verlo, el afectar la irrigación de una zona va a producir áreas de necrosis. Y esto tiene una patología muy específica que vamos a ver más adelante, que va a tener específicamente que ver con un cuadro, una angina de pecho, la cual puede predisponer a un infarto, la cual puede predisponer a un paro cardiorrespiratorio, lo cual conlleva 10 minutos de vida para el paciente, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este tipo de estructuras. Como ya había mencionado en la sesión anterior, vamos a tener también la presión arterial como uno de nuestros protagonistas. Recuerden que si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, por favor solo me escriben o levantan la mano para poder pues, explicar o explayarme en alguna parte que no quede clara. Entonces recordamos que aquí tenemos presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. En la presión arterial sistólica recordamos que el principal protagonista va a ser el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco
va a ser la fuerza de eyección por la frecuencia cardíaca. Y que tenemos en la presión diastólica la resistencia vascular periférica. Al hablar de resistencia vascular periférica, tal como hacíamos el ejemplo de la sesión pasada, ¿no? Como es que a este nivel de capilares, esta resistencia de los vasos va a ser la que dé este tipo de evento de resistencia vascular periférica. Y a nivel vascular mayor es donde vamos a tener nuestro gasto cardíaco de la fuerza de eyección de nuestro ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, este es el punto que tenemos que recordar cuando estemos mencionando este concepto o estemos recordando qué es la presión arterial, cómo funciona este concepto de presión arterial. Y ya no solo se trata de, bueno, mi paciente es hipertenso, pero yo puedo trabajar con un hipertenso, doctores, que tenga presiones elevadas y vamos a ver cuándo suspender y cuándo no una consulta o un procedimiento por una presión sistólica elevada. En realidad tenemos que recordar que más debe preocuparnos una presión diastólica elevada, que no esté controlada, ¿no? Porque estamos hablando que esta no tiene tanto que ver con un aumento en la frecuencia cardíaca, sino que por el contrario, sí, tenemos pacientes que esta presión sistólica puede elevarse porque yo esté en esta clase y sepa que el doctor Hidalgo le gusta preguntarme, pues no yo les diga a Alberto, Cristina o Erika, cuéntame y les haga preguntas y eso, o Diego, ¿no? Acá había a Diego, uno de nuestros diplomados, que yo comienzo a hacerles preguntas, eso les eleva la frecuencia porque el doctor Hidalgo es un pesado. Pero eso no tendría mayor problema, ¿sí? Mientras que sí tendríamos un problema con una elevación de la presión arterial diastólica. Y eso es lo que vamos a discutir. Durante la sesión de la semana pasada, doctores, me hicieron preguntas con respecto a metaanálisis que presenté, revisiones sistemáticas. Esto mis alumnos saben que siempre se los muestro y es para recordar. Nosotros tenemos esta pirámide de la evidencia científica, ¿cierto? Debemos apuntar a que la gran mayoría de nuestros procedimientos estén basados en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Muchos caemos en seguir series de casos. En realidad, pues peor aún, reportes de la literatura, perdón, o reportes de caso, ¿sí? Que miren, es buena evidencia, pero estamos en un nivel bajo de evidencia, ¿sí? Ni qué decir de evaluaciones in vitro o a veces que se hacen en animales o comentarios, ¿no? La idea para nosotros es siempre basarnos en revistas, pero no siempre tenemos esta cantidad de información. Recuerden, el 1 al 5% de las lesiones de los maxilares, pues, esta es la incidencia. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la gran mayoría de nosotros cae aquí, y algunas de nuestras patologías pueden llegar a revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿sí? Pero en su gran mayoría no va a ser así. Sin embargo, tenemos que recordar algo más grande. Esta pirámide de la que hablamos, en realidad es una pequeña pirámide, o es una pequeña parte de una pirámide mucho más grande a la que debemos acudir. Y miren, aquí en Systems, acá se habla ya de sistemas electrónicos con lo que hoy se plantea de historias universales y datos completos, ¿sí? Pero si bajamos un poquito, ¿alguien sabe qué es esto? Practice Guidelines. ¿Alguien está familiarizado con ese término o sabe a qué apuntamos cuando hablamos de esto? ¿Han escuchado de las guías de práctica clínica? Bueno, les comparto. A ver, chat nos ponen guías de tratamiento. Claro, el doctor Edgar nos dice, no son guías de tratamiento. En efecto, sí. Gracias por tu respuesta. Se trata de guías elaboradas a partir de revisiones muy grandes. Sí, así como tenemos metaanálisis, revisiones sistemáticas, son guías de asociaciones. Por ejemplo, para los que les gusta el trauma dentoalveolar, la Asociación Internacional del Trauma Dentoalveolar, ¿sí? Ha dado hace ya 2 años sus guías. Y es muy específico. Por ejemplo, te dice qué hacer en el caso de una luxación lateral, qué hacer en el caso de una reimplantación, de una abulsión dental, ¿sí? Si el diente está con el ápice abierto, si está con el ápice cerrado. De esta manera
tenemos ya algo mucho más estructurado y mucho mejor para el manejo del paciente. Ya no es yo la verdad que detesto eso. A mí me funciona así. Claro, si tratas un paciente al año, te va a funcionar y tienes suerte. Trata 50, trata 100. ¿Entendemos eso? Entonces, las guías están hechas para eso, para que podamos tener un protocolo claro con evidencia científica que dé soporte a esto, ¿sí? Al manejo correcto de los pacientes y a la correcta evidencia para el manejo de ellos. Yo a mis alumnos les explico que nuestro ideal y nuestro objetivo es este, ¿sí? Pero tenemos también otras fuentes, ¿no? Para todos los que estén interesados, PubMed, tenemos libros de base. Miren, nuestro background, ¿sí? O sea, nuestra base está aquí. Mire, el Clinical Key, a mis diplomados, los estuve fastidiando todo el sábado con esto, ¿no? Cómo revisar el up-to-date, cómo revisar PubMed, ¿sí? Que son fuentes de información muy importantes. Entonces, con esto quería, y voy a mencionarlo más adelante también, enfatizar que lo que hagamos tenga una base científica específica. A ver, entonces, ya hemos hablado de lo importante de esto. Ahora veamos este estudio. Miren, es un estudio global, regional y nacional de la expectativa de vida, todas las causas de mortalidad y todas las causas específicas de mortalidad, ¿sí? De 1980 al 2015. 249 razones de muerte. Sí, una revisión sistemática. Sí, es un estudio bien interesante. Y miren aquí este valor. Sí, la primera causa de mortalidad en los últimos 10 años, miren que eso fue, y no ha variado en el tiempo, son las enfermedades isquémicas del corazón. Entonces, en el contexto de haber vivido lo que hemos vivido todos, pese a eso, la primera causa de muerte en el mundo en donde estemos van a ser las enfermedades isquémicas del corazón, ¿sí? Miren, tuvo un aumento del 16.6% de vida. Son 8.9 millones de muertes al año. ¿Y por qué les menciono esto? Veamos. Yo cuando llegó pandemia comencé a dictar las clases de esta manera. Les soy sincero, prefiero la presencial, pero vamos, esto nos permite llegar a todos de mejor manera. Miren, comencé a hacer este ejercicio con mis alumnos ya para ese entonces, 9 de junio de 2020. Teníamos 7 millones de casos y 404.000 muertes. Pasamos a noviembre, subíamos a 55 millones de casos y 1 millón de muertes. Avanzábamos a marzo del año siguiente y teníamos 2 millones de muertes, casi en un año. Y seguíamos agosto, ya un año y un mes, 4.4 millones. Entonces, en un año, la muerte por enfermedades cardiovasculares o enfermedades isquémicas del corazón sigue siendo mayor que aún la pandemia que nos azotó durante los últimos años. Sí, y si quieren saber más datos, a 2022 junio, la pandemia se quedó en 6.300.000, 325.000. Miren, de junio 22 a junio 23, casi es un año. Miren, las muertes, la vacuna como salva vidas, ¿no? Al que diga que la vacuna no salva vidas. 6.945.000. Sigue muriendo gente por COVID, es cierto, pero miren cómo se redujo, como esa tasa de... Miren, y esto fue la semana pasada. Entonces es importante que entendamos ese concepto de cómo las enfermedades isquémicas del corazón, yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento se enfrentan. Y estoy seguro que al que le pregunte va a haber un paciente que tenga enfermedades isquémicas del corazón, ¿sí? Así que es importante que todos valoremos este punto. En el Perú, ahora, ya hemos hablado de las enfermedades isquémicas. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se dan en el Perú, pues, ¿no? ¿Acá hay algún hipertenso o alguno que tenga enfermedades cardiovasculares? Ninguno de nosotros, 18 de los 17 alumnos presentes, tiene hipertensión o alguna enfermedad. A ver, entonces ampliemos este universo. Pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿cuántos de ustedes han visto?
Miren, desde la más simple, ¿no? De la más conocida, la hipertensión. Todos definitivamente, ¿cierto? ¿O alguno acá nunca ha visto un paciente hipertenso? Y eso era lo que imaginaba, ¿no? Todos hemos visto pacientes hipertensos. Entonces, si entendemos ese concepto, vamos a ir a otra enfermedad. Vamos a ver cuántos de nosotros vemos a pacientes con enfermedades sistémicas del corazón. ¿Qué enfermedad isquémica del corazón es la más prevalente? La aterosclerosis. ¿Sí? Estoy seguro que más de uno de ustedes también ha tenido un paciente con probabilidad de aterosclerosis y que le estén dando por dislipidemia algún grupo de fármacos como las estatinas, la atorvastatina, por ejemplo. Vamos a ver un poco de eso, ¿sí? Entonces, en el Perú se estima que de todas las causas de muerte, el 15, muerte prematura, ¿alguien sabe qué significa? Tiene que ver con un concepto, expectativa de vida. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la expectativa de vida en el Perú? Es decir, ¿cuántos años tú tienes en el Perú para vivir? Desde que tú naces se espera que tú vivas un grupo de años. ¿Cuánto creen que es la expectativa de vida en el Perú? 70 años, creo, actualmente. No estoy seguro, doctor. Gracias, Gerson. En realidad 75. Muy bien, la doctora Rosy Barrera nos está escribiendo. 75 años es la expectativa de vida en el Perú. Si viven más de 75, si tienen, por ejemplo, yo tengo mis dos abuelas de 94 y 97, ya superaron por largo su expectativa de vida en el país, ¿no? Entonces es importante entender este concepto. Muerte prematura es aquel que muere antes de, ¿sí? Y el 15% de estas son por enfermedades cardiovasculares. 143 muertes por cada 100.000 en este estudio que se realizó, ¿sí? En el Lima. Y miren, cuando se estudió la mortalidad del Lima Callao en cuanto a enfermedades cardiovasculares, eran 644.000, ¿sí? En el 2013. Aquí tenemos unos estudios ya para ubicar este grupo de enfermedades. Y evidentemente vamos a tener mayor riesgo en zonas, pues, donde tengamos mayor congestión de gente, ¿no? Ahora, la Asociación Dental Americana hizo un estudio bien interesante, nuevamente para todos los que quieran, todos, porque me han escrito durante la semana, todos los estudios están acá. Ya acá está el Vancouver de todos. Este es un estudio sobre muerte relacionada al tratamiento dental, una revisión sistemática. ¿Sí? 2017. Entonces, encontró que el 47% de las muertes en el consultorio tuvieron que ver con la sedación, porque recuerdo la posibilidad de dar sedación endovenosa. Y miren que ahora en el Perú estamos haciendo mucha sedación consciente, estamos manejando mucho óxido nitroso y tenemos que tener cuidado con dosis, con eventos adversos. Y ahora les voy a explicar por qué. Luego de esto, el 20% estuvo relacionado a efectos cardiovasculares, a eventos cardiovasculares. Y aquí salta un concepto. Todos, absolutamente todos, tenemos que estar preparados para afrontar eventos adversos. ¿Alguien ha escuchado del BLS o sus siglas en español SVB? ¿Estamos familiarizados con esto? Porque tenemos recientes de cirugía. ¿Qué es esto? O diplomados, que ahorita también tenemos por aquí. Soporte vital básico, doctor. Exacto. Gracias, Lisbeth. Es un soporte vital básico. ¿Sí? Todos, absolutamente todos deberíamos estar. Acá abajo lo puse, pues no. Todos deberíamos estar preparados porque de una u otra manera tenemos que saber cómo enfrentar esto. Porque tenemos riesgos inherentes al paciente, como les mencionaba, ¿no? Pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con diferentes tipos de patología multiorgánica que puedan acudir a nuestra consulta. Nosotros mismos somos un riesgo por el tipo de profesional que seamos, nuestra experiencia o el procedimiento. Recuerden, operar no quiere decir que no se me va a complicar. ¿Ah? Llevar un curso no quiere decir que las cirugías no se compliquen. Y el procedimiento, hoy estamos inmersos en un mundo de procedimientos mucho mayor. Creo que todos tenemos y hemos visto la posibilidad de hacer muchos más procedimientos. Y el hacer más procedimientos implica ser, por mínimamente invasivo que seamos, invasivos. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. Veamos los resultados de esta revisión sistemática. Tenemos que, si bien la muerte es muy reducida, miren, un total
18, 31 por cardiovasculares, 70 por anestesia y 19 por sepsis. Miren, ¿quién dio el cuidado inicial? Si hubo estadísticamente una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Cuando estamos hablando de odontólogos generales, especialistas, o bueno, los americanos aplican el Board Certified, que es que tu sociedad te dé un aval, ¿sí? Miren, la gran mayoría de ellos fue para odontólogos de práctica general. Si hubo un anestesiólogo involucrado, ¿sí? O si el odontólogo fue el involucrado, también es un punto. Y entendemos que dependiendo del procedimiento tenemos para los cardiovasculares que no hubo un anestesiólogo involucrado, porque son procedimientos que pueden suceder. Ahora, puntos que es importante que sepamos, doctores. Acá hay un dato interesante. El tiempo de la muerte, ¿sí? Y en dónde se produjo el evento adverso. Vamos a la segunda fila, vamos a la fila acá, ya para los cardiovasculares. Miren, se dio en el tratamiento, ¿sí? El 78% se dio durante el procedimiento y veamos cómo la muerte está relacionada directamente a nosotros y el procedimiento, ¿sí? Veamos, ¿al cuánto tiempo se dio la muerte del paciente? En su gran mayoría fue poco tiempo después, hasta 24 horas después del procedimiento. Miren, el mayor porcentaje está relacionado a este tipo de eventos, ¿sí? Entre las 4 horas y las 24 a los 7 días. Acá cuando dice la muerte hay que entender que puede haber sufrido, haber llegado al hospital o al nosocomio de tratamiento y luego haber perecido. Sí, entonces es importante que nosotros valoremos que la muerte en relación a efectos cardiovasculares directamente relacionada al tratamiento dental existe. Que ser especialista no hace que no me dé o no esté presente, ¿sí? ¿Y dónde se da la gran mayoría de estos? Puede darse durante el tratamiento. Así que vamos a ver estrategias para poder detectar este tipo de eventos y cómo hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, estas son las enfermedades que vamos a mencionar, ¿sí? O que vamos a estudiar un poco. Las más comunes o las más frecuentes: hipertensión arterial, enfermedades arteriales coronarias, angina de pecho, infarto de miocardio y arritmia cardíaca. Ya todos sabemos que la hipertensión arterial es la elevación de la presión sistólica, ¿cierto? Mayor a 140 o diastólica mayor a 90. Entonces, esta misma definición es 6 para arriba. Sí, para los niños aplicaríamos otro tipo de categorías. Y sabemos, ya lo habíamos mencionado también en sesiones anteriores, que tenemos diferentes mecanismos para el control de la presión arterial. Lean este artículo, es muy bueno para los que quieran, ¿sí? La fisiopatología de la hipertensión es, miren, es antiguo, pero es muy bueno. Los que estén, no es una clase de hipertensión, no pretendo que lo sea, pero recuerden, gasto cardíaco, resistencia periférica, tenemos sistemas de vasodilatación, vasoconstricción, ¿sí? El simpático y el parasimpático actúan, recuerden, cuando ustedes tienen una disminución de la presión, cuando recién se levantan y tienen una hipotensión ortostática, va a haber una vasoconstricción en los miembros inferiores y esta va a alterar la resistencia vascular y va a aumentar el flujo hacia el cerebro de sangre, ¿cierto? Tenemos factores vasculares también. Y tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues, ¿no? Y esto es clave para entender cómo es que funcionan los diferentes fármacos antihipertensivos, ¿sí? Esto es solo un pequeño recordar nuevamente para todos los que estén interesados en ahondar en cada punto. Con gusto podemos discutirlo, podemos mencionarlo. Ahora, hay un punto interesante en nuestra realidad, en el Perú. Y esto es un estudio que les traigo con respecto a la hipertensión arterial en el Perú y cómo vamos a ver la variación por encima de los niveles de altura. ¿Sí? Este es un estudio en 26 ciudades, miren, 14.508 personas evaluadas, ¿no? Costa, Sierra y Selva, y tuvieron 6 ciudades por encima de 3.000 metros. Entonces, ¿qué es lo que se evaluó aquí? Si es que la hipertensión variaba a nivel de las regiones del Perú, ¿sí? Y el patrón de presión normal del habitante de las alturas
se estudió, miren, en el estudio nuevas cifras de la presión arterial en poblaciones peruanas de altura. ¿Qué es lo que se encontró? La presión normal del habitante andino, pues, miren, nuevamente son estudios bastante grandes, se halló en 134/89, ¿sí? Pero doctor, este estudio previo me hablaba de que no había diferencias, ¿sí? Miren, el tornasol 1, cuando veníamos y veíamos a 3000 por encima, veíamos que había un cambio. ¿Por qué esto no está dándome los mismos valores? Se hizo un sistema de adecuación, ¿sí? Para el patrón de la presión. Y esto cambió este patrón porque se valoró en manera errada la presión. Entonces, nuestro patrón normal del habitante andino, exclusivamente para él, es de 134/89. ¿Sí? Y con una prevalencia, nuestra prevalencia nacional de la hipertensión es del 27%, ¿sí? A nivel nacional. Ahora, las características clínicas de la hipertensión, o perdón, los factores de riesgo de la hipertensión, pues acá tenemos que sea hombre, a mayor edad, fumar es lo peor que pueden hacer para su vida, aumento de colesterol y las lipoproteínas de alta densidad, enfermedades como la diabetes, el sobrepeso, antecedentes familiares, ¿sí? El estilo de vida, factores psicosociales y un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. Todo esto sale de unas guías que les voy a mostrar más adelante, ya que se logró en las guías para el manejo de la hipertensión europeos, que es el más reciente, que es 2018. Pero entonces, de estos doctores, ¿cuáles nosotros podemos controlar? ¿Sí? Y nosotros en realidad podemos controlar pues unos cuantos, ¿no? No puedo controlar la edad de mi paciente, pero sí que no fume, que tenga un estilo de vida saludable, controla el sobrepeso, que no sea sedentario como el doctor Hidalgo, y bueno, evitar pues factores que puedan estresar o aumentar los niveles de liberación de catecolaminas endógenas en nuestros pacientes. Ahora, un punto importante es que la hipertensión está denominada el asesino silente o el silent killer. ¿Por qué? Porque recién cuando el paciente ha desarrollado algún tipo de problema, en realidad es que uno detecta estas enfermedades, ¿no? Todos hemos conocido casos de pacientes, familiares, amigos, conocidos, que desarrollan la enfermedad, pues, de manera temprana y en realidad no lo notan hasta que ya tienen efectos sobre órganos diana, ¿no? Porque sus signos clínicos podríamos decir cefaleas, mareos, náuseas, ¿sí? Ciertos acúfenos, vómitos, disnea, pero en realidad, pues, si yo tengo migraña, tengo cefalea, tengo mareos, puedo tener náuseas, acúfenos, vómitos, ¿sí? Quizás no disnea, pero estoy teniendo todo este mismo cuadro. Si yo sufro cualquier tipo de otra enfermedad, estos son signos que no son específicos, ¿cierto? Porque pueden prevalecer en otros grupos de enfermedades. Entonces, ¿cuándo ya se hacen detectables? Pues cuando ya tenemos afecciones de otros órganos terminales, ¿sí? Retinopatías asociadas a un aumento de la presión. Por eso les hacen, ¿qué prueba? Fondo de ojo, ¿cierto? Podemos desarrollar, mi maestro tuvo este problema, ¿no? Entonces, eh, vamos a recordar también esto. Hipertrofias ventriculares izquierdas, ya hemos hablado que el gasto cardíaco y la presión eh, sistólica va a depender específicamente de mi ventrículo izquierdo. Así que esta fuerza de eyección es clave. Cardiopatías isquémicas que hemos hablado también y vamos a estudiar un poco más. Accidentes cerebrovasculares responsables de gran parte de la comorbilidad de los pacientes en la actualidad. La proteinuria con funciones renales alteradas. Pues no todos estos signos son daños de órganos terminales. Y ahí el problema, que detectarlo cuando ya estamos con un órgano afectado, pues reduce la calidad de vida del paciente. Como siempre, doctores, guías, ¿sí? Yo no me voy a cansar de decirles que lo ideal es que tengamos guías de manejo. Ustedes se imaginan guía de manejo para terceros molares, peruana, ¿ya? Así de simple, ¿eh? Guía de manejo para un absceso bucal del espacio masticatorio. Guía de manejo para el paciente. Guía de manejo del paciente oncológico, ¿sí? Para la cavidad oral. Todos estamos frente a esos pacientes.
Entonces, cada uno de esos puntos sería importante que los estudiemos, ¿no? Vamos a recordar la hipertensión arterial. Para esto, los residentes del doctor Florencio, él está haciendo una preparación bien interesante de una especie de guía para el manejo de este punto que les acabo de mencionar. A los que estén interesados en eso, consúltenle, él es un hombre muy preparado en el tema. Entonces, en categoría, una presión arterial óptima menor a 160 y la diastólica menor a 80, ¿no? Una normal, debemos estar en este rango, 120, 129, 80, 84. Comenzamos a alta normal y los grados de hipertensión 1, 2 y 3. Eventos aislados de hipertensión sistólica. Tenemos nuestra diastólica controlada, pero tenemos algún tipo de evento que ha elevado. Un ejemplo, yo esta mañana estaba en sala de operaciones con mis residentes en una ortognática y no siguen las indicaciones. Ya se me sube la presión, comienzo a renegar y pasa este tipo de eventos. ¿Esto me hace hipertenso? No, esto me da lugar a que tenga un evento aislado de hipertensión sistólica, pues, ¿no? Que debo de controlar. Ahora, hasta ahí creo que es un recordar para todos. Vamos a eventos un poco más adelante. La hipertensión arterial. Nosotros sabemos que tenemos múltiples fármacos que van a actuar a nivel del asa terminal, que vamos a tener, por ejemplo, los diuréticos. Acá vamos a ir marcando los que más debemos recordar, ¿cierto? Furosemida, nivel de asa, ¿sí? Hidroclorotiazida dentro de los tiazídicos. ¿Qué más tenemos? Agonistas adrenérgicos, ¿no? Y acá todos ustedes deben de recordar esta familia. Yo creo que todos ya conocen los beta bloqueadores, ¿sí? Los alfa y beta bloqueadores, los inhibidores de las ECAs, ¿sí? Los priles, ¿no? El captopril, el enalapril, que todos debemos tener en nuestra consulta, ¿sí? Los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Aquí está uno de los más usados de 20 miligramos, ¿cierto? Los sartán, también es importante que tengamos en cuenta cómo actúa cada uno de estos, porque vamos a ver ahora la interacción entre este fármaco y los demás, ¿no? Y el amlodipino, ¿sí? Como bloqueador de los canales de calcio. Entonces, cada uno de ellos va a tener un mecanismo de acción y vamos a repasar algunos de ellos. Frente a esto, doctores, recuerden, en la consulta, si estamos buscando luchar y cambiar por el acto médico estomatológico, si nosotros queremos darle seriedad a nuestro trabajo, pues lo mínimo que tenemos que hacer es controlar las funciones vitales de nuestro paciente al ingresar, ¿no? No me cuesta nada controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿sí? Si tengo estos dos, ya por lo menos tengo algún de mi paciente, ¿no? Yo ya dejé de hacer una consulta de solo dientes para una consulta un poquito más enfocada. Y esto, en lo personal, este o este me parecen los mejores, pero la práctica nos lleva a tener la utilidad de los electrónicos, que también tenemos que ver que estén bien calibrados, y nuestro pulso oxímetro. Y esto no nos quita ni 2 minutos. Y la seriedad con la que enfrentamos un paciente y lo importante que es que un paciente tenga la tranquilidad de saber que estamos cuidándolo, creo que cambia mucho el aspecto de cómo es nuestra consulta. Así que en ese sentido yo creo que los invito a todos a comenzar a manejar de mejor manera esto en nuestras prácticas, ¿no? Es algo que no hemos hecho y que en realidad deberíamos estar bien acostumbrados a hacer. Yo se los voy a seguir poniendo, siempre pongo una diapositiva con la gran mayoría de artículos que utilice para dar los puntos. Acá los que quieran tómenle print pantalla o después me escriben y me piden los artículos. Tienen todos los artículos que he utilizado durante esta clase aquí, ¿sí? Cuidados postoperatorios, ¿sí? Manejo de pacientes, manejo médico de pacientes en cirugía dental alveolar, anestesia, complicaciones, enfermedades médicas, estudios multicéntricos, etcétera, enfermedades sistémicas y salud oral, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre interacciones medicamentosas. En el punto de los diuréticos y los AINES tenemos que tener en cuenta que estos van a interactuar en el sentido que vamos a evitar, ¿sí? Combinar estos dos fármacos, porque los AINES pueden inducir a una disminución del efecto de los diuréticos, ¿sí? Entonces,
vamos a tener una disminución en la eficacia de los diuréticos en caso de utilizar AINES por más de 5 días. Pero doctor, yo para un exo 11 le voy a dar por 3 días, ¿no? 3, 4 días le daré, doctor. Pero entonces, ¿en qué paciente puedo tener este problema? Si estoy hablando de manejo de dolor, por ejemplo, en disfunciones temporomandibulares, ¿sí? Es muy común que nosotros tengamos pacientes con disfunciones temporomandibulares. Yo creo que todos vemos pacientes con disfunciones. Entonces, si yo estoy frente a uno de estos pacientes, yo suelo dar 10 días de terapias analgésicas y antiinflamatorias y relajantes musculares, probablemente no. Entonces tengo que tener claro qué tipo de fármaco toma mi paciente, ¿sí? Otro punto en ese sentido es la interacción entre los bloqueadores de calcio, ¿sí? Y los macrólidos. Recuerden, los bloqueadores de calcio van a producir vasodilatación y bradicardia. Pero ¿qué pasa si los macrólidos compiten en el metabolismo hepático con estos? Pues pueden producir cardiotoxicidad y aumentar este evento, se energizan este evento y pueden producir bradicardia, incluso llevando a bloqueos atrioventriculares, ¿sí? O reducciones de frecuencia. Entonces es importante. ¿Qué macrólidos conocemos? Es fácil de recordar, ¿no? Eritromicina, claritromicina, acitromicina. Hoy sí recordamos las guías que ha sacado Gay Skoda. Estamos recordando que estamos pasando de regreso de el uso de clindamicina que todos utilizábamos. Ahora las guías nos sugieren el uso de acitro, por ejemplo, ¿sí? Como antibiótico de segunda elección. Ha desplazado a la clindamicina porque todos abusamos de la clindamicina. Entonces, si nosotros estamos dando acitromicina aquí estaba, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué grupo de medicamentos. ¿Y cuál es el más común? El losartán, pues, ¿no? Nosotros si estamos frente a este fármaco, tenemos que tener en cuenta esta interacción. ¿Qué otro? Esto es un evento clásico, ¿no? Los beta bloqueadores con la epinefrina. Yo creo que todos, y acabamos de dedicarle un capítulo específico a los beta bloqueadores. Recuerden, todos los que terminan en LOL, pues, ¿no? Los beta bloqueadores y los diuréticos también es importante. Ya hemos hablado de beta bloqueadores y la epinefrina lo vamos a ver en un esquema en un momento. Y los beta bloqueadores y los diuréticos pueden potenciar para los que trabajen con sedación, ¿sí? Pueden potenciar el efecto de acción de los sedantes y ansiolíticos. Acá tenemos residentes de pacientes especiales, si no me equivoco. No me acuerdo los nombres, chicos, perdonen ustedes. Pero yo recuerdo que acá tenemos residentes de esa especialidad. Entonces, o bueno, eso me han mencionado. Tenemos que recordar este punto, ¿sí? Porque luego tenemos mayor profundidad de efecto del fármaco, porque puedes potenciar este efecto. ¿Y alguien recuerda qué es este gráfico? ¿A qué se refiere esto? Yo les cuento. A ver, mientras van escribiendo. Nosotros estamos echados. Ahorita más de uno debe estar, Daniela, que está de guardia, post-ortognática, aunque se me escapó a la mitad de la cirugía. Está echada ahí en una unidad en el sótano del hospital. Con Chacón, ahí está tirado cada uno en una unidad, cada uno dormidos. Y de la nada los llaman de emergencia y se paran. Vean cómo la sangre, por gravedad, va a irse hacia abajo. Esto va a tener que ver una reducción de 600 a 700 mililitros de sangre. ¿Ya recordaron cómo se llama esto? Esto le va a causar al paciente un mareo. Hipotensión ortostática, exacto. Entonces, ¿qué va a producir el cuerpo? Una vasoconstricción de miembros inferiores para regular la presión arterial. ¿Sí? En pacientes, efecto de gravedad, acá les ponía 600 a 700 mililitros. En pacientes adultos mayores que estén tomando beta bloqueadores, ¿sí? Estos suelen tener mayor prevalencia de hipotensión ortostática, ¿sí? Que en aquellos que no lo estén tomando. Entonces tenemos que tener en cuenta este grupo de enfermedades y esta condición para cuidar que no tengamos este tipo de eventos. ¿Cómo lo prevenimos o cómo manejamos esto? Pues sentando por tiempos al paciente. Lo más sencillo, ¿cierto? No paren a sus pacientes. A mí me pasa en el hospital donde mis residentes
pues, quieren avanzar, tenemos 20 pacientes para un asistente, porque producimos así, y quieren parar al paciente y ya dejarlo sentado fuera. Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente hace un cuadro de hipotensión ortostática, hemos llegado a tener pues, hipotimia, 5. No se apuren en ese sentido. Yo creo que hay que tomar en cuenta que el paciente merece su tiempo, ¿sí? Para finalizar este punto, en consideraciones preoperatorias, lo primero que tenemos que valorar es si el paciente controla su presión arterial, ¿sí? Consulta si en casa controla su presión arterial, si es que le está valorando o no, evaluar sus valores promedio, ¿no? ¿Cuál es tu basal? ¿Cuánto tienes de frecuencia de presión arterial normalmente? En segundo punto, previo a la infiltración de la anestesia, podemos encontrar una presión arterial elevada. Recuerden, ¿no? A mí cuando me van a poner anestesia, peor si veo que es el doctor Hidalgo, pucha, que se me sube la frecuencia cardíaca y por lo tanto se me sube la presión, ¿sí? A mayor edad se va a incrementar aún más. Y evaluar, como hemos mencionado hace un momento, qué drogas está tomando el paciente, ¿no? Para ver la interacción de los fármacos. Recuerden que muchos pacientes, sobre todo en instituciones, vamos a encontrar pacientes que pues tienen múltiples protocolos de drogas, por lo tanto están con múltiples fármacos para diferentes afecciones y es por eso que tenemos que valorar las interacciones de todos ellos. Finalmente, pues no, en este punto de hipertensión arterial, evaluación exhaustiva, recordar edema de miembros inferiores, evaluar los últimos eventos. Hay que suponer que el paciente pueda presentar este tipo de afecciones, ¿no? De órganos terminales. En general, nuestras cirugías, lo bueno es que suelen ser de un riesgo quirúrgico bajo y control de la presión arterial, ¿sí? Presiones diastólicas menores a 100 y menores a 160 para procedimientos ambulatorios. Miren, procedimientos selectivos. Ahora, les mencioné lo de la relación de la anestesia con los beta bloqueadores. Tomo de estos dos artículos. Recuerden, los beta bloqueadores lo que van a hacer es justo, vean aquí, bloquear el efecto, ¿sí?, sobre los receptores de beta del corazón y vasos sanguíneos. Miren cómo el beta bloqueador va a cubrir esto, evitando la captación. Pero ¿cuál es el problema? Si nosotros saturamos el medio de adrenalina, va a haber una competencia desleal, como que juegue la U contra el Real Madrid, pues no es una competencia muy abusiva, es un exceso. Y esto puede provocar aumento en la frecuencia, ¿sí? Y recuerden, si los beta bloqueadores dilataban, efecto inverso, ¿no? Y podemos tener este tipo de eventos. Ahora, frente a esto, siempre con evidencia científica, acá hay unos estudios interesantes, miren. Efecto de la anestesia local de la lidocaína en la presión arterial en pacientes hipertensos en un centro terciario en Pakistán. ¿Qué es lo que ellos evaluaron? Hasta la infiltración de 3 cartuchos de anestesia local con epinefrina, no tuvieron efectos significativos en la sistólica ni la diastólica en pacientes con prehipertensión, hipertensión tipo 1 y tipo 2. Pero doctor, usted me está diciendo que tenga cuidado. Sí, y te estoy mostrando evidencia que dice que hasta 3 cartuchos no han tenido mayor efecto. E incluso, miren, este estudio, y yo les traigo siempre estudios que sean, pues que llamen al debate, ¿no? El efecto en la presión arterial y la frecuencia del pulso de la administración de epinefrina en un anestésico local en hipertensos. Incluso aquí presentaron que tuvieron una leve disminución. Lo más probable es que acá tuvieron una elevación y luego se reguló, ¿no? La presión arterial en pacientes con hipertensión sin efectos adversos en ninguno de grado 2 en ninguno de los casos estudiados. Así que es interesante, ¿no? Pese a las recomendaciones del uso de los de evitar el uso de los beta bloqueadores, aquí no nos, un detalle de estos estudios es que no nos mencionó el tipo de antihipertensivos que tomaron. Sí, porque si ustedes tienen un YECA no tendrían mayor interacción. Pero es interesante. ¿Por qué les pongo esto? Porque es muy frecuente que si ustedes trabajan en una clínica
o le envían a un cardiólogo una interconsulta, dependiendo de la edad del mismo, ¿no? O el nivel de preparación de cada médico con el que trabajen. Si se toman el tiempo de leer ciertas revisiones, el uso de la epinefrina no suele tener mayor efecto sobre la presión arterial. En realidad, doctores, y esto lo podemos ver, a ver, para mis diplomados, creo que para Diego le toca este tema. Acá, ¿no? Miren, signos vitales durante los diferentes procedimientos dentales. Un estudio prospectivo, ¿sí? Con un ensayo, con un clinical trial, perdón. Entonces, en realidad, si comenzamos a ver, la mayor cantidad de cambios, doctores, va a darse cuando uno le infiltra, pero no por el fármaco que se infiltre, sino por el hecho de infiltrarle a un paciente e inyectar, genera una liberación de catecolaminas endógenas. Y esto va a dar lugar a la elevación de la frecuencia y por lo tanto entonces el evento suele regularse. En conclusión, tenemos que medir la presión arterial del paciente antes del tratamiento, tener en cuenta que es un manejo multidisciplinario, evitar cuadros de hipotensión ortostática y disminuir el estrés y ansiedad. Así que tengan citas por la mañana, ¿sí? Citas con música, citas tranquilas. Ahora, pregunta, ¿cuántos de nosotros cancelamos procedimientos por elevación de la presión? ¿Alguno aquí ha cancelado alguna vez un procedimiento por elevación de la presión arterial? Levanten la mano, ¿saben? ¿Tienen el botoncito de levantar la mano acá? Creo que sí, ¿no? A ver, ¿alguno o ninguno? A ver, el doctor Moscoso. Seguro mis residentes cuando están en el servicio le decimos están queso, están con muchos pacientes. Ese es César Rojas, ahí está Daniela, Diego, todos ellos. ¿Dónde está acá? ¿Qué otro conocido acá? Todos ellos, bueno, Roberto Chacón, ahí está el Chacón. Cuando están quesos, se agarran y dicen, uy, no, estás con la presión elevada. Gracias, doctora Virsi. Se cancela, ¿eh? Todos cancelan los procedimientos, pero ¿y está bien o no? Miren, estas letras son de la Asociación Dental Americana. Vamos a ver, los americanos son serios para algunos estudios. Entonces, ¿es apropiado o no? Primero es que hay que entender que la toma de la presión arterial en la consulta dental no está muy estandarizada. Porque hay gente que le toma al paciente cuando está totalmente recostado o apenas se sentó y no le ha dado un tiempo que el paciente pues, se siente, se tranquilice, ¿sí? Entonces, claro, ahí le vas a tomar y va a estar elevado. ¿O qué otro error frecuente? Que no esté calibrado tu... A mí yo les cuento, a mí me ha pasado eso, que no esté bien calibrado. Yo me lo he tomado y sale 150 miércoles. Yo tengo 36. ¿Por qué estoy con la presión tan elevada? Estoy renegando, pero nunca para tanto. Me vuelvo a tomar, no, 120. Y no ha pasado ni un minuto. Entonces, aparatos mal calibrados, que sean dispositivos que sean poco exactos, ¿no? Ahora todos quieren con los relojes, hay aplicaciones que intentan y eso no funciona, no está probado. O que seleccionen mal las mangas, que utilicen mangas de adulto en pediátricos, o que pongan al paciente en semisupino, pues estos son factores de error claro. Sí, claro, dígame. Doctor, también podría estar relacionado el aumento de la presión arterial también a un tema psicológico, ¿no? O sea, por ejemplo, en Sí, pacientes claro. que tienen miedo al dentista, etcétera. Entonces, Recuerden, sí, sí, totalmente. Recuerden el cuadro de hipertensión de bata blanca. ¿Recuerdan? El que antiguamente se llamaba sí, sí. hipertensión de bata blanca. Es lo que tú estás diciendo. O yo, si yo sé que me van a hacer un injerto en bloque, no voy a estar muy tranquilo, ¿no? Pero no quiere decir que no sea solo un evento. Exacto, lo que nos dice César Rojas, nuestro residente, las catecolaminas y el estrés. Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Americana, la Asociación Dental Americana? Pues aquello que hemos mencionado, ¿no? Para procedimientos selectivos, 160 sobre 100 es nuestro límite superior. Y urgencias, 180 sobre 100. Recuerden que en urgencias están catalogados los procedimientos de infecciones, trauma, etc. ¿Sí?
Ahora, ¿qué puntos deberíamos tener en cuenta para estratificar a nuestro paciente si ha tomado su medicación o no? ¿Sí? Si ha seguido control en los últimos 6 meses, y lo que el doctor nos decía, ¿no? Si el paciente se ve ansioso, reconoce su ansiedad sobre el procedimiento y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, ¿sí? Si está realmente ansioso por el procedimiento. Otro punto que también deben de valorar entre aquellos que pueden cambiar su valoración de si es que esto está aumentado por algún motivo extra es vino caminando, vino manejando, vino en transporte público. Si él se cuida solo y no está tomando su medicación, ¿sí? Puede el paciente pararse. Vamos a hablar ahora un poco más adelante sobre esto. Entonces tenemos que saber que este procedimiento sí debería diferirlo si tengo esta presión, igual que una biopsia, mientras que un control de hemorragias o un control de una infección va a variar, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta con hipertensión arterial para pasar a aterosclerosis? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, claro, con gusto. Hace un momento mencionó un estudio en el cual se observó que la presión arterial de pacientes de la sierra estaba elevada, o sea, era, digamos, en media elevada respecto a las otras dos regiones geográficas presentes en el Al Perú. contrario, lo encontraron disminuido. Disminuido. Y Justo, sí, entonces, a mi pregunta iba, ¿esto va relacionado, imagino, a las condiciones ambientales en las que las personas viven? O sea, me refiero a hipoxia, eso. atmosférica, etcétera. Y también a la dieta, o sea, por ejemplo, el alto consumo de carnes rojas, tendencia a la poliglobulia, etcétera. Estas Dietas condiciones. ricas en sodio. Ujú. Entonces, sí están directamente relacionadas con, digamos, con el ámbito en el que se desarrollan los pacientes, por así decirlo. Así es. Lo que nos pasa a los que vivimos en ciudades, o sea, lo que a ellos les condiciona eso, a nosotros nos condiciona el sedentarismo, por ejemplo. Sí, son diferentes. Por eso en el punto inicial hablábamos con respecto a, y muy buen enfoque, hablábamos con respecto a al factores socioeconómicos, ¿no? Dietas ricas en grasas saturadas, dietas ricas en sodio, etc., etc., etc. Entonces, sí, en definitiva son factores que se tienen que valorar cuando nosotros estamos. Por ejemplo, mis residentes, a ver, mi residente es César. César, te estoy agarrando puntos, César, pero ¿cuál es su factor de riesgo? Que es residente, que no come bien, que no duerme, que tiene un IMC elevado, que está sujeto a estrés todo el día, que le gritan porque tiene o no tiene la culpa. Yo tenía un residente, es más, yo era residente con él, ahora es un conferencista internacional. Sí, César, que hizo crisis hipertensiva, obeso, antecedentes familiares, hacen crisis hipertensivas. Entonces son factores que tienen que tener en cuenta cuando estamos viendo a un paciente en riesgo, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra enfermedad inflamatoria, como es la aterosclerosis, ¿sí? Es la causa más común de las cardiopatías isquémicas, ¿sí? Iniciada por injurias en el endotelio vascular. Acá vamos a hablar de los dos tipos de injurias, vamos a hablar de los tipos de trombos y vamos a hablar de por qué esto es tan riesgoso para el paciente. Y en realidad, como hemos mencionado, ¿no? Sus complicaciones son la primera causa de muerte a nivel mundial, en el mundo occidental. Sí, si queremos ponernos incluso con esos términos, y miren, enfermedad periodontal y aterosclerosis, un metaanálisis, 17.000 pacientes, ¿sí? Del Journal de Cardiología. Acá se acuerdan que les mencioné este grupo de chinos que hacía estos estudios, un estudio muy interesante con respecto a este problema en específico, ¿no? Lo más frecuente en el tipo de ateromas, vamos a ver que estos van a comprometer la capa íntima. Recuerden las túnicas íntimas. Vamos a ver cada una de ellas y cómo es que los ateromas pueden producir afecciones de estos, ¿sí? Y en general vamos a ver cambios degenerativos sobre estas y cómo van a ir obstruyendo la luz y vean cómo el pase
del volumen regular va a verse disminuido cuando tenemos de este tipo. Y vamos a ver el segundo tipo cuando la base es diferente, la naturaleza es diferente y este trombo se termina fraccionando y obstruyendo un vaso de pequeño calibre. Dependiendo de dónde esté, vamos a ver cómo se va a afectar cada uno de estos. Entonces, primero recordar, en este punto debo mencionar que es muy general para todas las enfermedades cardiovasculares aquello que voy a mencionar. Miren, componentes genéticos ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Factores anatómicos, fisiológicos y conductuales. Miren, perfil lipídico, como hemos visto, lipoproteínas de alto peso, ¿cierto? Tabaquismo, lo hemos mencionado, lo peor que puedes hacer para tu vida. Hipertensión y diabetes, obesidad, sedentarismo, edad y sexo. Si se dan cuenta, coincidimos con los puntos de la hipertensión y con aquellos de la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares. En este punto es importante valorar que es muy frecuente que esto pueda dar lugar a cardiopatías isquémicas, enfermedades arteriales periféricas o el antemida accidente cerebrovascular, evento cerebrovascular. Entonces, ¿por qué se forma? En realidad, vamos a ver que va a darse por los foam cells. Estos foam cells que estamos viendo aquí son, pues, células, foam es espuma, ¿sí? Células espumosas, los macrófagos van a comenzar a degradar a estos lípidos y van a afectarlos, ¿sí? Y van a comenzar a sufrir afección de estos. Y miren, acá interactúan con las lipoproteínas de baja densidad. Y vamos a tener que estos van a comenzar a formar este grupo de placas y este aumento de estos. Miren, aquí está la diapéresis, ¿no? Como está cambiando para migrar, el macrófago va a ir por quimiotaxis y va a fagocitarlas, ¿no? Y va a formar este tipo de eventos. Y estas placas ateroscleróticas van a estar formadas principalmente por esto. ¿Y dónde vamos a ver aorta? Cuando las de mayor riesgo, coronarias o el famoso polígono de Willis, pues no cerebrales anteriores, posteriores las comunicantes, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo es que se van a formar estas. La disfunción endotelial, ¿recuerdan? En la sesión anterior les hablaba, cuando hablábamos de las enfermedades periodontales, que íbamos a tener como el evento inflamatorio es un evento desencadenante, ¿recuerdan? Bueno, vamos a tener un estado de inflamación sistémica crónico. ¿Cuál es el más clásico? La enfermedad periodontal. Entonces, si nosotros entendemos que la enfermedad periodontal tiene que ver claramente con una bacteriemia y por lo tanto anaerobios, ¿cierto? Si entendemos que esto va a dar lugar a una bacteriemia y tenemos una inflamación crónica, estos mediadores inflamatorios crónicos van a ser uno de los primeros que den lugar a una disfunción endotelial. Veamos este cuadro. Tenemos en la cavidad bucal múltiples microorganismos, ¿sí? Y estos microorganismos, por enfermedad periodontal, van a tener diseminación intravascular y van a dar lugar a, pues, eventos inflamatorios, pero a su vez van a alterar las vías inflamatorias del paciente, la respuesta sistémica. Por lo tanto, van a contribuir a la inestabilidad de la placa y el aumento de estos foam cells y estas placas ateromatosas. Es por eso que ya podemos encontrar la razón por la cual las enfermedades periodontales tengan una relación directa con las enfermedades cardiovasculares. ¿Se entendió? Entonces, de esta manera es que la respuesta del organismo frente a enfermedades periodontales va a contribuir a este tipo de problemas ateroscleróticos. Y tenemos dos tipos de placas, pues, ¿no? Las placas estables, como hemos mencionado, aquellas que están relacionadas a las lipoproteínas de baja densidad, que van a estar con una capa más fibrosa y cuyo problema va a ser en realidad una menor luz, ¿sí? Vamos a ver que estas van a tener una menor cantidad de
de flujo sanguíneo. En este caso, el tratamiento será un tipo, mientras que tenemos del otro tipo, aquel que va a generar placas inestables, que vamos a tener trombos, los cuales van a dar lugar a este tipo de eventos. Una oclusión coronaria, sabemos que va a llegar a producir anoxia, vamos a tener consumo de glicógeno y producción de ácido láctico con una disminución del pH. Recuerden, las células van a sufrir áreas de necrosis y vamos a tener lo que clínicamente se conoce como angina, ¿sí? Si esta no se revierte y este cuadro no se supera, llegamos al cuadro del infarto agudo de miocardio, ¿sí? Entonces, como definición, una aterosclerosis tiene que ver con unas placas fibrograsas en la túnica íntima. Y las enfermedades arteriales coronarias, ya hemos dicho que son las enfermedades conocidas como cardiopatías isquémicas, y en su gran mayoría afectan al ventrículo izquierdo. Vamos a ver que tienen cuatro eventos que es importante que recordemos, pues son la angina, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita cardíaca. En general, miren, sus factores de riesgo nuevamente, hombres, edad, y esto es repetitivo, ¿cierto? Dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad. Comencemos a hacer nuestro checklist. ¿Cuántos de estos tenemos? Historial familiar, check. Sedentarismo, check. Obesidad, check. Diabetes, todavía no me hago mi glicosilada. Esto sí no fumo, así que por aquí estamos bien. Hipertenso todavía. Dislipidemia, check. Edad avanzada todavía. Y soy hombre, sí. Entonces miren, de 2, 4, 6, 8, 9. ¿Cuántos tenemos? Y cada uno haga sus checks. Tengo 5. Estoy más del 50% de criterios. Entonces es importante que nosotros valoremos esto, no solo en el paciente, ¿no? Sino nosotros mismos. Y entendamos que este desbalance entre la demanda y el aporte del oxígeno en el miocardio es el que va a verse alterado isquémicas del corazón. ¿Por qué? Porque la isquemia va a producir un déficit de oxígeno y nutrientes. Y así como no puede llegar el oxígeno ni los nutrientes, tampoco pueden irse los desechos metabólicos. Y esto es lo que va a conducir a estas lesiones. Les decía que teníamos dos tipos. Ya habíamos mencionado las estenóticas, son aquellas que van a disminuir la luz del vaso y aquellas que no van a disminuir la luz del vaso, pero sí van a producir mediante la ruptura la formación del trombo. ¿Sí? Estas son capas mucho más delgadas, miren el grosor de la capa, mientras que en las estenóticas tenemos capas mucho más gruesas. Acá no vamos a ver este tipo de eventos, ¿sí? Pero miren, en este caso es donde tenemos los infartos. ¿Por qué? Porque este trombo viaja rápidamente, ocluye el vaso y ya tenemos un infarto. En este caso, la terapia sistémica, el manejo es modificación de estilo de vida, terapia farmacológica, control. Recuerden, frente a un evento, los pacientes van a tomar diferentes grupos de drogas. Las estatinas, por ejemplo, no solo reducen estas lipoproteínas de alto peso, sino que a su vez se ha demostrado que reducen el grosor de eh, estos engrosamientos de la pared. Así que teóricamente deberían estar capacitados para reducir el efecto estenótico de esta enfermedad coronaria. Y esta como tal, en las estenóticas, vamos a ver que producen isquemia. Entonces, ¿qué va a producir en el paciente? Angina de pecho, defectos de perfusión. Y suelen tratarse con angioplastías y conocidos como stents o bypasses, ¿no? Es clásico que tengamos pacientes con bypasses. ¿Qué consideraciones preoperatorias vamos a tener? Evaluar la severidad, la progresión y las limitaciones funcionales. Aquí hemos hablado de los indicadores metabólicos, ¿sí? Vamos a evaluar los factores de riesgo de cada paciente, estratificarlo. Es muy frecuente, por ejemplo, en mi hospital que recibamos múltiples pacientes con estas afecciones y a partir del manejo de estos es que nosotros determinemos, ok, está en condiciones, no necesito que lo estabilicen, ¿sí? Los METs son los equivalentes metabólicos. Siempre les hago recordar una película de Jack Nicholson,
Sí, Jack Nicholson era un escritor que tomaba Viagra y de pronto tiene un evento cardiovascular, tiene un infarto y se queda en una playa. Y como buen Jack Nicholson, quería tener relaciones y le preguntó a su médico, Keanu Reeves, creo que es, vean, esa película es buena. ¿Cuándo voy a poder? Cuando pueda subir estos escalones. Y se pasa toda la película intentando subir esos escalones. Entonces, es la capacidad, ¿sí? Los METs nos permiten, a través de actividades bastante frecuentes, bastante simples, evaluar la capacidad del paciente para realizar las diferentes actividades y nos habla de su capacidad funcional, ¿sí? Y evaluar si el paciente ha tenido antecedentes de infarto de miocardio. Entonces, les hablaba de los METs, ¿no? Son unidades de medidas del índice metabólico que se refieren al coste de energía de las actividades. Y frente a esto, ustedes pueden preguntarle al paciente qué actividades realiza. Si es que puede caminar, si es que puede correr, si es que limpia su casa, si es que hace diferentes actividades y a partir de esto pueden entender qué tan comprometido va a estar su paciente. Como consideraciones preoperatorias, ¿sí? La guía, nuevamente, y esto se tiene que quedar para todos ustedes. Procedimientos de cirugía oral, miren, bajo riesgo. Acá no estoy catalogando maxilofacial, ¿eh? Porque en maxilofacial tenemos diferentes procedimientos. Cuando estamos hablando de cirugía oral, estamos hablando de todo lo que involucra el sistema estomatognático, pero cuya complejidad no es de sala de operaciones bajo procedimientos de muy alta complejidad. Y eso lo voy a tocar en un momento. ¿Sí? Si el paciente tiene algún factor de riesgo clínico, como los que ya hemos mencionado, interconsulta de cardiología, ¿sí? Siempre, siempre debe continuar nuestro paciente con todas sus terapias. Doctor, pero mi paciente está tomando clopidogrel, ¿ok? Cuéntanos cómo funciona el clopidogrel, qué medidas vas a tomar. Estoy seguro que el doctor Florencio va a hablar, o Abel, no me acuerdo cuál de los dos, va a hablar con usted sobre este punto. En mi hospital, por ejemplo, tomo de cirugía de tórax cardiovascular muy alto. ¿Sí? Es uno de los principales en el Hipólito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se suele suspender, solemos tomar medidas como el uso del ácido tranexámico tópico, esponjas de colágeno, suturas, el manejo de la zona, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta el manejo correcto del paciente. Y si tiene una prueba de esfuerzo físico sin deterioro, no necesita una reevaluación cardíaca adicional. En cuanto a la angina de pecho, ya esto es un tema clásico, creo que todos están familiarizados con este punto, con este dolor retroesternal, depresión, cuando agarramos y le toca a uno de estos residentes, pues ya no vamos a hablar de César, no vamos a hablar de Daniela. Daniela le toca por la mañana saber que yo mañana voy a pasar visita a 6:15 de la mañana, que le voy a preguntar cómo ha pasado la noche la paciente, cuál es su frecuencia, cuál es su saturación, qué está tomando. Voy a decirle por qué en el RP dice que el omeprazol se toma cada 8 horas y sabemos que es 40 miligramos cada 24. Como un residente de cirugía maxilofacial puede poner que el omeprazol se da cada 8, ¿sí? Entonces ya ella comienza a desarrollar un dolor que comienza en su hombro izquierdo, ¿no? O perdón, que comienza a retroceder, estamos hablando de angina de pecho, todavía no le da el infarto, eso es en un momento, ¿sí? Y una depresión, ¿por qué? Porque hemos hablado del desbalance del flujo sanguíneo coronario por el consumo de oxígeno. Recuerden, acá no llega el nutriente, no llega la sangre, por lo tanto no llega oxígeno, no llegan nutrientes y comienza a haber un desbalance entre lo que requiere y lo que llega, ¿sí? Este comienza a irradiarse hombro izquierdo, brazo izquierdo, mandíbula. Entonces ella dice, no, doctor, me duele un poquito. Y está haciendo su angina de pecho, ¿sí? Entonces, existen dos tipos, la estable y la inestable. La estable cuando el dolor dura varios minutos. Y recuerden, es provocado por tensión. Daniela sigue preguntándose, pero yo no hice ese papel, ¿quién lo hizo? Y va a comenzar a preguntar y averiguar, sí, fue el doctor Bustos el que escribió eso. Doctor, pero yo no, cállate que tú siempre tienes la culpa porque es el R1 y le dan agua helada. Entonces ella para su angina inestable, le dan agua helada y se aumenta este cuadro. Entonces es importante que valoremos el tipo de angina que está sufriendo el paciente o si es una angina estable crónica, ¿sí? Lo puede estimular durante más de 2 meses frente a tomar agua helada, ¿no?
o este tipo de eventos. O la inestable, cuando el paciente está en reposo simplemente porque ustedes están sentados, ¿sí? Y aumenta en severidad y en frecuencia. Suele aliviar cuando hablamos de la angina estable, cuando se utiliza, cuando se descansa o nitroglicerina. Recuerden que si estamos en un evento en el consultorio, debemos parar el evento por completo, ¿sí? Y vamos a ver un poco de qué consideraciones preoperatorias deberíamos tener. Ansiolíticos y sedación son una muy buena opción en pacientes con antecedente de angina de pecho, ¿sí? No generemos una vasoconstricción marcada. La infiltración duele, doctores, entonces no generemos estas catecolaminas, ¿no? Esta liberación tan violenta. Entonces, la infiltración lenta del anestésico. Como hemos mencionado, ¿no? El paciente puede tener un dolor referido sobre la mandíbula izquierda y puede confundirse con este cuadro. Y debemos generar, pues, aquí estamos medio difíciles porque el ambiente de la consulta, por el miedo, la ansiedad y el dolor, puede estar asociado a esto. Por tanto, citas tranquilas, premedicación, manejo del paciente. ¿Qué pasaba cuando se daba este tipo de eventos? Como lo había mencionado, descontinuamos el tratamiento, colocamos al paciente en una posición cómoda, soltamos prendas, no se aprovechen y no le quiten todo al paciente, en realidad es restrictivas, ¿sí? No, nitroglicerina, dosis habituales, ¿sí? Podemos aumentarla, pero ya debemos estar pensando que tengo que activar mi emergencia. Si tengo un paciente que mantiene este cuadro, sí, tengo que estar activando mi emergencia. Antes de eso, ¿alguna duda o pregunta? Nos faltan un par más y ya estamos. Ninguna inquietud. Daniela ya le dio su angina. Muy bien. Entonces, veamos. En cuanto a arritmias, recuerdan que hemos hablado sobre la conducción del estímulo. Comenzamos nódulo, ¿sí? El haz de His, bundle of His o haz de His. Fíjense por Kinge cómo iba a ir toda esta conducción, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Que estos canales de sodio y potasio se van a ver alterados, ¿no? Es una alteración en la formación de la conducción del impulso, ¿sí? Ya sea de recaptación o de captación. En general vamos a ver bloqueos de la conducción, ¿sí? Podemos tener bradicardias, que es lo más común, ¿sí? O taquicardias, o la combinación de estos. Tenemos arritmias, las cuales son rítmicas o arrítmicas. En general, estas son canalopatías, ¿sí? Para aquellos que estén interesados en un poco de la relación del COVID con esto, yo les cuento un caso personal. Mi hermano, y bueno, he tenido un alumno también de pregrado de Cayetano, de la universidad. A partir de la vacuna del COVID, yo sé que yo estoy en contra de los antivacunas, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi hermano a partir de la vacuna del COVID desarrolló una mutación que se denomina síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una canalopatía, ¿sí? Que tiene que ver con una arritmia cardíaca. ¿Cuál es su problema? Que tiene un 20% de mortalidad. Mi hermano es médico. Tenía que vacunarse, pues no le estaba todo el día frente a pacientes en España con COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las arritmias pueden dar lugar a este tipo de eventos, ¿sí? Pueden ser asintomáticos, pero yo les cuento, yo estaba entrando para que se les quede, porque si yo les comento esto, queda un poco más del ejemplo de este tipo de eventos. ¿Qué causó en Jorge? Jorge se llama mi hermano. Palpitaciones, ¿sí? Intensidad en los latidos, ¿sí? Disnea, molestias torácicas. Ahora, ¿puede conducir a la muerte en 20% de los casos? Sí. Entonces, ¿esto cómo se le produjo? Bueno, lamentablemente, pues, ¿no? A partir de una mutación por este tipo de eventos. ¿El cómo lo detecta? Yo les cuento, yo estaba entrando a la sala de operaciones a operar. ¿Qué iba a operar? Creo que iba a operar una ortognática o un trauma. Y me escribe, oye, estoy en emergencias, me han detectado esto, no le digas a nada a mis papás. Mis padres ya tienen 70 y tantos años, ¿no? Ok, voy a entrar a operar, avísame, voy a estar con el celular acostado. Entonces, ¿cómo desarrolla él? Desarrolla a partir de este tipo de manifestaciones clínicas.
Entonces es importante, la arritmia normalmente se puede controlar simplemente con controles continuos, ¿sí? Sin necesidad de medicación, pero en algún grupo de pacientes sí requiere el uso de fármacos como amiodarona, por ejemplo. En el caso de mi hermano, a personas cercanas con arritmia, regularmente lo controlan de esa manera, controles y controles, ¿sí? Como les mencioné, amiodarona es uno de los fármacos más comunes. Tenemos que consultar al médico sobre el tipo de arritmia y si recibe o no tratamiento. Hay ciertos fármacos que debemos evitar en un grupo de pacientes, evitar la fiebre, ¿sí? Si no tiene un control adecuado, tenemos que estar, pues, eh, contraindicando cualquier tipo de tratamiento, solicitar INR si están anticoagulados, ¿sí? Y controlar la frecuencia cardíaca. Ahora les traigo una controversia con respecto al manejo dental en pacientes sistémicamente complejos. Encontramos varios puntos, ¿sí? Acá son múltiples autores. ¿Esta enfermedad la reconocen? Alteración en la microestructura del hueso. Frecuente en mujeres. Predispone a fracturas. Claro Osteoporosis, que ¿no? sí. Eso. ¿Y cuál es el manejo de esta enfermedad más común? ¿Qué le dan? Bifosfonato. Bueno, Yanis está por acá. Hola, Yanis, bienvenida. ¿Terminó tu clase de qué estudiabas? Muy bien, fijadores de calcio, los bifosfonatos, exacto. Ahí está, de inglés, Luz Catherine. Entonces, esto predispone a una enfermedad, ¿cierto? La llamada. ¿Qué significa esto, chicos? Yo sé que mis residentes diplomados lo tienen clarita, pero para que todos. Esto es lo llamado osteonecrosis relacionada a medicamentos, osteonecrosis relacionada a bifosfonatos, u osteonecrosis relacionada a bifosfonatos o medicamentos en español. Brunch son sus siglas en inglés y la osteonecrosis relacionada a bifosfonatos es su sigla en español. Con prótesis. ¿Por qué? Porque se dice que a partir de la bacteriemia tenemos circulatoriamente, recuerden, microorganismos, que estos podían pegarse en la superficie de los implantes. No estamos hablando de los implantes dentales, sino otro tipo de prótesis y de implantes, prótesis articulares, por ejemplo. ¿Sí? Y entrábamos en este grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares y finalmente con los corticoterapia crónica. Vamos a ver qué dice esta revisión de expertos en controversia sobre pacientes sistémicamente comprometidos. Miren, los estándares actuales de práctica para afecciones médicas están limitados por esto. O tenemos evidencia que se basa en bajos niveles, que es contradictoria. ¿No les ha pasado nunca que leen un artículo y les dice una cosa, leen otro y les dice lo contrario? O que uno dice, uy, este artículo dice el manejo del paciente hipertenso, pero te da unas recomendaciones que no son prácticas o no son aplicables a la práctica clínica comunitaria, ¿sí? O que uno de nosotros lo interprete de una manera y otro de otra. Entonces ese es un problema. Estas limitaciones restringen, pues, ¿no? Que nosotros podamos dar un tratamiento efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo a ustedes les digo, doctores, miren, la evidencia dice que ustedes al paciente que toma, vamos a poner un ejemplo, captopril, ¿ya? Por hablar de un fármaco muy común, o losartán. Pueden colocar la anestesia con epinefrina, pero ustedes encuentran un doctor que les dice, no, mira, yo interpreté que sí, pero no, mira, no le des. Y ustedes le ponen MEPI o lidosin vasoconstrictor. Tienen que sacarle 6 dientes, les sangra toda la vida, se les complica. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una limitación en la calidad de atención, ¿sí? Su tratamiento es ineficaz, ¿sí? O lo peor, que ya es obsoleto. Por ejemplo, a ver, creo que lo van a tocar en unas clases más adelante y siempre me gusta entrar en controversia, ¿no? Doctor, yo a todos mis pacientes les doy antibióticos. ¿Y por qué? ¿Quién te ha dicho que se le da a todos los pacientes antibióticos? No, es que sí, doctor, mire. Siempre me ponen este ejemplo, ¿ya? No, es que ese estudio, doctor, es en americanos. Los americanos son limpios. ¿Quién les ha dicho
que los americanos, sin ofensa, yo tengo familia americana, son limpios. Yo he estado en un hospital en Estados Unidos por buen tiempo, en más de una ocasión. Y he visto pacientes de todo, ¿ah? Latinos y gringos. ¿Quién sabe qué es un redneck? Ya pues son personas que no tienen o sea, es igual. En realidad, doctores, tampoco es que ellos sean súper limpios ni nada. Sin embargo, es bueno que entremos a discutir estos puntos, ¿sí? Sigo. Entonces, paradigmas en el cuidado del paciente. ¿Cuáles eran nuestras barreras? Hemos dicho, no tenemos múltiples referencias o que no están ordenadas, ¿sí? Porque tenemos reportes de caso, estudios prospectivos y revisiones sistemáticas, miren, uno nada más, o dogmas. Lo peor que podemos tener son dogmas que no estén probados. Entonces, frente a esto, ¿cuál es nuestro gol ideal? Guías de práctica clínica, ¿sí? Guías de sociedades, que nosotros comenzamos a aplicar los conceptos claros. Y este estudio hizo eso, pues, revisó, miren, la American Heart Association, la británica, por ahí debe estar la canadiense, todas. Y vamos a ver qué encontró, ¿ya? Miren, acá están todas las guías, si quieren visitar, acá hay guías de base. Yo a mis diplomados les hablaba de esto el sábado, creo, no les presenté esta diapositiva. Pero sí estoy seguro que les presenté esta. Aparte de escuchar música, en ese tiempo no tenía esto, esta diapositiva ya tiene un tiempo. Miren, el PubMed, Science Direct. Esta es una muy buena página, encuentran resúmenes de casi todo. Por ejemplo, controversias actuales en el manejo de enfermedades o de desórdenes temporomandibulares, ¿sí? O este tipo, terceras molares, coronectomía, ahora que está de moda. Otro, el JOMS. Y les decía, ¿no? También tienen Open Access, también tienen ciertos puntos que están libres. Cirugía dental-alveolar, simvastatina, en la regeneración también se ponen a veces científicos. Pero van a encontrar múltiples artículos interesantes. O el IOMS, para los que son más interesados, este es el de la Sociedad Mundial de Cirugía. Y entonces vamos a la conclusión. ¿Qué encontró este artículo? O esta revisión, este workshop. Enfermedades cardiovasculares. ¿Ah? Veamos. Acá está el NA, es que no hay niveles de evidencia, y los niveles de evidencia son A, basado en ensayos clínicos aleatorizados, bien. B, basado en datos de un ECA, o que no fue aleatorizado, que no fue aleatorio. O C, opinión de expertos. Entonces, primero, las intervenciones quirúrgicas pueden ser divididas en riesgos del corazón dependiendo de 30 días de evento cardíaco. De bajo riesgo, vamos a ver aquí, les voy a marcar con un lápiz acá. Sí, raramente muestran mortalidad o morbilidad excesiva. Procedimientos dentales de rutina son de bajo riesgo. Punto. Ahora, intermedio, 1 a 5%. La mortalidad y morbilidad varía dependiendo de la ubicación quirúrgica y extensión del procedimiento, ¿sí? Qué tan prolongado sea. Por eso se debe hacer un juicio correcto y evaluar perioperatoriamente los riesgos quirúrgicos y la necesidad de la evaluación. ¿Qué dice aquí? Lo que les decía. Cirugía oral y maxilofacial se clasifica como riesgo intermedio, mientras que cirugía oral es bajo, ¿sí? Bajo. Bajo como cuando alianza bajo segunda, ¿sí? Entonces, riesgos. Ya hemos hablado de todo esto. Ahora vamos. En un paciente con un tratamiento programado que tiene más de 4 METs y no tiene síntomas. Nivel de evidencia basado en un ECA o no aleatorizado es un 2A. El beneficio supera el riesgo, el peso de la evidencia a favor de utilidad es razonable utilizarlo. Bien. En un paciente que tiene menos de 4 METs, ya hemos hablado de qué son los METs, proceder con planeamiento basado en 4 ECAs, el beneficio supera los riesgos, puede deshacerle. En un paciente programado para cirugía intermedia de riesgo, proceder con control cardíaco, 2A sigue siendo. ¿Sí? Cirugías no cardíacas. Miren, en general, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la gran mayoría de nuestros procedimientos está catalogado como riesgo bajo.
Ahora, condiciones específicas. ¿En quiénes sí deberíamos estar con cuidado? Pacientes con TENS o cirugía electiva no cardíaca, 4 o 6 meses, ¿sí? Basado en un ECA. La evidencia de acuerdo general que el procedimiento no es efectivo o útil, en algunos casos puede ser dañino. El riesgo supera el beneficio, puede ser dañino y no eficaz, no debe realizarlo. Angioplastía de balón reciente, ¿sí? 2 a 4 semanas después de la cirugía, nada. Dispositivos implantables cardiovasculares. Miren este punto. Profilaxis antimicrobiana no se recomienda en procedimientos dentales para prevención de... ¿Quién sabe a qué se refiere este punto? ¿Y por qué lo he puesto acá? ¿Qué hacíamos toda la vida, doctores? Sus 2 gramos, ¿cierto? O sus 600 miligramos antes del procedimiento. ¿Sí? Entonces, comencemos a ver evidencias. Ahora han cambiado muchos paradigmas en cuanto al manejo. Entonces, es importante que valoremos este punto. ¿Sí? Voy a seguir ahora con infarto de miocardio. Paciente desea que le cambien el vendaje, está mojado, está incómodo. Un segundito, chicos, me escriben de un paciente hospitalizado. Pueden retirarse el vendaje y colocarle. Dani, que le cambien el vendaje al paciente, a la paciente, sí debe estar con ya esas compresas heladas, ya se deben haber derretido. Y colocarle apósitos, colocarle hielo en la zona. Ya. Si puedes chequear, Dani, que estás de guardia con Paula Alcócer. Ya. Infarto agudo de miocardio. ¿Por qué vas a ir a las 10? Pueden robar, ten cuidado. Ya. Entonces, hablábamos de necrosis, infarto agudo de miocardio. ¿Recuerdan ese trombo? Estabas despierta, Dani. Tanto te echan cabello, estabas despierta. Necrosis localizada del músculo cardíaco. De 10 coronas. Y este caso sí puede provocar la muerte. Sabemos que este trombo se fracciona, viaja y ocluye un vaso. A partir de este problema es que vamos a tener, perdón, retrocedí, este tipo de eventos, ¿no? Dolor torácico, opresivo y retroesternal. Ya, bueno, tengan cuidado. El dolor se irradia al hombro y brazo izquierdos, incluso hasta la mandíbula, ya hemos dicho, desencadena situaciones de estrés. Aquí sí podemos ver palidez, cianosis, sudoración fría, disnea, hipotensión. Entonces, tenemos aquí un evento que desencadena este tipo de cuadros, el paro cardiorrespiratorio. Y es en este tipo de situaciones que nosotros vamos a ver que el paro cardiorrespiratorio supone la interrupción del latido, ¿sí? Y del movimiento respiratorio. Puede estar precedido, miren, este es un punto súper importante. Puede estar precedido por la angina de pecho, solo el vendaje. Un segundito, el vendaje. No los apósitos. Angina de pecho, disnea, aturdimiento, palpitaciones. Pero si yo les digo que a nuestra residente ha estado con angina de pecho porque le he preguntado, disnea, aturdimiento, ahorita esta chica está con palpitaciones porque estamos mandando lo que vea al paciente postoperado de ortognática de hace unas horas. ¿Sí? No son específicos ni predictivos, son habituales para cualquier evento cardíaco en general. Ese es el problema de estas enfermedades. ¿Sí? Pero igual tenemos que reconocerlas y saber. Entonces, esto sí es una emergencia real. Frente a esto, soporte vital básico permite que actuemos de manera básica, rápida y eficaz. Sí, la gran mayoría de eventos, doctores, de este tipo perdón, sino que estoy hablando con la doctora de hospitalización. ¿Para qué le dieron mi celular? Qué mala idea.
Este tipo de eventos, la gran mayoría, ¿qué creen? Que va a producirse intrahospitalario o extrahospitalario. Evidentemente son extrahospitalarios, pues. Entonces nosotros tenemos que, primero, llamar a emergencia, es decir, activar la emergencia, iniciar soporte vital básico, ¿sí? Eficaz, y ya hasta aquí hemos llegado nosotros. En adelante, la vida del paciente, si hemos respondido bien en este primer evento, esto es un EAD. Ok, sí. Va a depender ya no de nosotros, va a depender de lo que suceda a continuación. ¿Y por qué les digo esto? Nosotros en la universidad tuvimos un evento muy triste. Uno de nuestros colegas, un profesor de la universidad, tuvo uno de estos eventos y falleció. Miren lo que supone esto. Esto es una fibrilación auricular, ¿sí? Perdón, ventricular. 6:02, 3 minutos después, 5 minutos después, y en un total de 9 minutos llegó a flatline. La chance de sobrevida luego de un infarto y un paro va disminuyendo con el paso del minuto a minuto. Es por eso que es tan importante. Yo tengo 5 años pidiendo que todos mis residentes lleven por lo menos soporte vital básico. Ellos ya llevan un curso en emergencias, en cirugía, bueno, lo llevan con el doctor Saavedra, que falleció hace poco. Pero la idea es que tengan conocimiento de esto, ¿sí? Porque esto sí es clave. Si hemos tenido un paciente con antecedente, ahora ya no vamos frente al evento, ¿no? Vamos frente al paciente que lo ha tenido. Tenemos que ver qué medicación toma, ¿sí? El máximo número de cartuchos que yo puedo utilizar, ver si requiere de suplemento de oxígeno y citas cortas. Lo ideal es que mi consulta tenga todo listo, ¿sí? Agentes hemostáticos, monitores, oxígeno. Entendemos que no siempre se puede, pero en el manejo ideal de un paciente con antecedentes de eventos cardíacos debería estar preparado de esta manera. Entonces, en conclusión, ¿sí? El objetivo del tratamiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares es tratar todos de riesgo identificados, ¿sí? Premedicación para analgesia y ansiedad, citas matutinas y tempranas, posición ideal en reducir los tiempos de los procedimientos, ser eficaz con los procedimientos, ¿sí? Evaluar qué fármacos toma mi paciente y ver interacciones farmacológicas. Les cuento, esto es mi tesis de maestría, soporte vital básico en alumnos y docentes. Agarré y les pregunté a alumnos de pregrado, acá yo estaba ya de profesor, tenía más pelo, menos canas, miren, todos los alumnos de posgrado, área por área. Les comparto esto. Entonces, evaluamos a 52 docentes y 166, todos los de cirugía, EP. Mira, acá todas las áreas, para el que quiera chancar a sus alumnos o profesores o sus compañeros de que estábamos. Miren la cantidad de personas que no tenían estudios de soporte vital básico, ¿sí? Entonces vamos a ver resultados de este estudio. Para una población en total de 218 personas, ¿no? Fue un buen tiempo. Solo el 26% tenía estudios. Y miren, el realizar estudios sí fue un factor estadísticamente significativo. Acá no se guían de esto, ¿no? De docentes y alumnos desaprobados, hay áreas que tienen el 100% de alumnos de docentes desaprobados, etcétera. Y eso no tiene tanto que ver. Pero miren esto, sí era estadísticamente significativo si tú tenías estudios o no. Y bueno, especialidades, pues, diferentes teníamos el 100% de alumnos desaprobados, no por chancar a los alumnos ni a los profesores, sino por entender lo importante que es esto, doctores. Miren, si yo comienzo a ver, ser profesor sí te hace una probabilidad menor de desaprobar en algunas áreas, ¿no? Y recuerden, todos nosotros vamos a estar expuestos a hacer estos procedimientos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que tenemos que entender que los eventos cardiovasculares son eventos que vamos a tener presentes en nuestra consulta. Sí, pacientes con estas enfermedades van a presentarse
y en múltiples ocasiones frente a nuestra consulta, así que es importante que determinemos esto. Bien, preguntas, dudas, inquietudes, ya saben, si quieren artículos o cualquier cosa, ustedes me escriben a cualquiera de los medios y yo de repente me demoro, pero siempre trato de cumplir con todos y pasarles los artículos o resolver cualquier duda. A ver, doctores, los escucho. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor Luzgardo, ¿cierto? Ernesto Luzgardo. ¿Cómo estás? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Qué Mi gusto. pregunta era, había escuchado acerca de, bueno, no he escuchado, no sé, había leído sobre medidas de la presión arterial que han cambiado, sido modificadas. Creo que la actual era de 140 sobre 80. Y una de sus diapositivas que estaba explicando, vi que ahora era, bueno, era la anterior, ¿no? La medida anterior que era 120 sobre 80. ¿Eso se ha modificado o es la que Yo lo que actualmente les he está? pasado, Ah, gracias, doctor Asto, por su guía. Yo les he pasado, a ver, las últimas guías son 2018, europea, 2014, americana. Nos hemos guiado en esta, ¿sí? Para el manejo de la hipertensión. Entonces, dame un segundito, perdón, que me están escribiendo. Entonces, si yo tengo una presión 140 sobre 90, probablemente estoy pasando a una etapa de hipertensión grado 1 a 2, ¿sí? Entonces, en ese caso, le corresponde a mi paciente pasar a manejo farmacológico y cambio de estilo de vida. En realidad, nos hemos basado, como te digo, toda la clase me pasé mencionándoles este punto. Lo ideal es que nosotros hablemos a partir de guías de práctica. Estos son estudios multicéntricos. Francia, Alemania, Polonia, España, Reino Unido, Bélgica, Italia, ¿no? Todo un grupo de expertos muy grande. Esto no es artículo de una persona, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. A partir de esta guía es que les he dado este evento, ¿sí? Pero sí, su pregunta es muy interesante. Habría que revisar si es que ha cambiado, si es que han realizado alguna guía. Hasta donde yo he revisado no he encontrado, pero si es así, con gusto resuelvo la duda para todos en la siguiente sesión. ok, doctor, muchas gracias, me quedó más claro. Nada, con gusto. Contrario, yo soy feliz cuando no siento que hablo solo. Otro comentario, duda, pregunta. ¿Quiénes quieren que Daniela vaya de una vez a ver al paciente antes que le pase algo? A ver. Sí, claro. Oh, qué buena pregunta, Luz Robles Abarca. ¿La clínica dental docente cuenta con DEA? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo de un desfibrilador que está aprobado. Si quieren visitarlo cuando quieran, está eso se llama el coche de paro, ¿sí? Y el coche de paro tiene su desfibrilador. Idealmente, si tu pregunta va dirigida hacia deberíamos tener en más de uno, probablemente, así como en el aeropuerto, deberíamos tener uno exteriorizado, colocado en un ambiente donde todos lo vean y esté listo para su uso. Sí, sí entiendo a lo que va tu pregunta, ¿cierto? Vas hacia eso, ¿no? Nosotros somos una clínica, sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Pero sí, si yo tengo que responder a tu pregunta, ¿cuenta con DEA? Sí. DEA es desfibrilador externo automatizado, doctores. Sí tenemos nuestro coche de paro con los fármacos. Yo les cuento, en Estados Unidos me pasó eso. Tuvimos en Shands, en la Universidad de Florida, en Gainesville, tuvimos un evento así, y ahí no hubo nada que, tú eres latino, no puedes hacer, tienes que actuar. Yo estaba con el equipo de maxilofacial y se actúa de inmediato. Tú tienes que responder frente a la emergencia. Felizmente que ya fui de maxilo, entonces ya no me agarraron tan mal parado. Ah, qué bueno. Felicitaciones, Luz. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario?
Perfecto. Entonces, nuevamente yo les agradezco porque sé que es pesado el horario, sé que no es fácil para todos, pero frente a cualquier duda o consulta, quedo atento. Recuerden que la clase queda grabada, por ejemplo, la de la semana pasada ya se borró, si no me equivoco, ya debe haberse borrado, porque les dura unos cuantos días desde que les llega, ¿sí? Idealmente, por favor, eviten grabarlas y compartirlas, porque la idea es que sea parte de la formación. Aparte que nunca son las mismas. Siempre tratamos de renovar todas las clases, pero idealmente Pero no hagan eso. una pequeña A ver, pregunta al respecto, sí, disculpe. claro. En caso, por ejemplo, en mi caso muy personal, no he tenido la oportunidad de ver la grabación de la semana anterior. ¿Habría la posibilidad de tenerla tal vez, o sea, de poder Todavía solicitarla? has revisado tu correo, te debe haber llegado. Sí, 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 pero me tengo entendido de que vence el día domingo a la medianoche. Ah, ya venció. Déjame Ujú, consultarlo. Mándame un ujú. correo, haz un favor, mándame un correo o un mensaje y Ok, yo doctor. me encargo personalmente, voy a preguntar a ver si podemos hacer algo al respecto. Sí, ¿Ya? muchas gracias. No, con gusto. De eso se trata. Muy bien, doctores. Entonces, ya no les quito, son 9:50, 10 minutos antes, para que puedan hacer todo lo que tengan que hacer. Ha sido un placer. Las próximas clases ya quedan con los demás doctores, e igual saben que si necesitan algún dato, yo estoy presto a atenderlos. Que tengan un muy buen una muy buena semana. Ha sido un gusto conversar con todos ustedes y que les vaya muy bien. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao, es un gusto.